A todas las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales, pues le damos la bienvenida una vez más. Estamos en la Iglesia Bautista Betel del Sur, en la calle Vives, esquina con Torre, ¿verdad? Y estamos contentos porque estamos aquí reunidos. Quiero comenzar explicando ciertas cosas. Ahorita vamos a tener unos anuncios especiales, pero una experiencia que tuvimos esta mañana, sustituyendo a nuestro pastor Gerardo, que hoy está en Luisiana, con el pastor Gaby. Él está predicando allá. De Orlando fue hasta Missouri, Luisiana, y estuvo aproximadamente de 12 horas más o menos guiando hasta allá. Paró para echarle 3 veces gasolina para ir a sus respectivos servicios sanitarios y para pararle a comer. Me llamó y me dijo, estoy en Golden Corral. Así que se sintió muy bien por eso. Damos gracias por eso y póngalo en su corazón, en su oración, para que nosotros podamos estar siempre juntos, unánimes, en todo lo que tenemos que hacer como iglesia. Esta mañana estaba yo atendiendo a uno de los hermanos de la iglesia y me llama la atención los ujieres que hay alguien que está esperando hablar con el pastor de la iglesia. No quería entrar a la iglesia. De primera intención, cuando me lo dijeron, yo dije, pues será un deambulante que quiere pedirle algo y que quiere entrar. Y dije, pues, está muy bien, vamos. Yo lo atiendo rapidito, déjame terminar aquí. Cuando lo llamo, o se llama para que entre por allá, la persona es una persona que no tiene imagen de deambulante. Está lloviendo y yo le digo, entra para que no te mojes, pero en ningún momento quiso entrar, o sea que él me esperó inclusive afuera mojándose. Y él me dice, no se preocupe. Y yo le contesto, le digo, es que yo creo que tenemos que preocuparnos porque obviamente nos va a dar algún síntoma de catarro o algo por el estilo cuando uno se moja. Dice, no se preocupe por mí, preocúpese por usted. Y anda la lágrima. Yo dije, esa actitud pues no es la conveniente. Y dije, ¿qué te puedo servir? Tengo un mensaje de Dios. Él ya cambió totalmente su actitud. Y el mensaje era el siguiente. Obviamente el mensaje era para todas las iglesias. Él estaba yendo iglesia por iglesia, pastor por pastor. Y el mensaje era el siguiente. Santifíquense, porque viene espada y muerte. Se viró y se fue. Se montó en un carro Hyundai azul, lo más aquel. Yo me quedé así mirando. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué nos quiso decir a nosotros como pueblo de Dios? Nos quiso decir que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nos quiso decir que nosotros no somos santos. Nos quiso decir que tenemos que tener la santidad que Él entiende que es la correcta. Yo me pregunté, ¿cuál será la santidad correcta? Porque la doctrina que nosotros profesamos y que por fe creemos es la doctrina de la santificación,
es que usted es santo tan pronto Dios, Cristo viene a su vida y Él nos santifica delante de Dios. Es decir, cuando Cristo mira a Iván Rosario, cuando Cristo mira a William, cuando Cristo mira a Carlos, cuando Cristo mira a Jacqueline, a quien ve es a Cristo. Nos ve santos, pero no nos ve santos por nuestra propia prudencia. Nos ve santos simple y llanamente porque estamos en Cristo Jesús y Cristo Jesús representa la misericordia de la gracia que inmerecidamente nos otorga el Señor a nuestra vida. Entonces, cabe señalar entonces cuál es la santidad que Él se refiere. Es la santidad de la obra. La santidad de por obras. Es decir, no se están portando bien. Entonces la pregunta es, ¿quién es perfecto aquí? Eso sería una pregunta pertinente. ¿Quién es perfecto? Nosotros no somos perfectos, ¿verdad que sí? Pues necesitamos la santidad del Señor. Yo soy pecador, arrepentido, no quiero pecar, pero como dice el apóstol Pablo, ay de mí, que hago lo que no quiero hacer. Y eso lo que indica es que nosotros somos imperfectos y necesitamos de la santidad de Dios en nuestra vida. No necesitamos nosotros portarnos bien o hacer obra para que la santidad venga a nuestra vida, porque es imposible. Y acuérdense que justo no hay ni uno. Bueno, dicho esto, dejé saber el mensaje, también le dejé saber mi análisis al respecto. No es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo bueno del Señor, que podemos nosotros entender lo que muchas veces otros no pueden entender, pero entienden que Dios le habló. Que eso yo lo cuestiono, pero Él lo respeto. Amén. Porque Dios no va a ¿qué? ¿Qué no va a hacer Dios? No se va a contradecir Él mismo. Eso es un absurdo. Teológicamente hablando, eso es un absurdo. Pero tenemos que respetar su opinión. Porque ese es su derecho. Estamos en esa era. Antes le hubiésemos dicho herejes, hijos del demonio. Se van para, como me dijeron a mí una vez, para las pailas del infierno. Nosotros no somos así. Gloria a Dios. Dicho esto, pues tenemos una predicación basada en el libro de los Hechos. Tiene 37 versículos que vamos a ir viéndolo bajo el contexto de lo que es la gloria de Dios del pasado, arrojándonos luz a nuestro presente. Y si eso es así, nos dará la esperanza del futuro. Y ese es el concepto de nuestro Dios. Que nosotros tengamos un mensaje hoy que infunda aliento y esperanza. Hermanos míos, de eso es que se trata el amor y la misericordia de Dios. Porque si no es así, hermano, de nada vale. Estos 37 versículos tienen una connotación en el bosquejo que surge teológicamente hablando del libro de los Hechos, es que vamos a ver cómo nos vamos a confrontar con las instituciones existentes. Ese es el contexto general. Hay muchas instituciones existentes, de las cuales unas van a estar a favor, otras van a estar en contra de las cosas de Dios. Por consiguiente, nosotros nos vamos a enfrentar a eso. ¿Qué va a pasar cuando nosotros nos confrontemos? Nosotros nos vamos a amilanar, nos vamos a echar para atrás, vamos a tolerar la situación,
Dios me dice que tengo que tenerle paciencia, pero no tolerarla. Y hay que llegar a esa conclusión de tolerar. Siempre explico este término. Tolerar es aceptar algo que no debe ser. Tolerar es aceptar algo que no debe ser. Tener paciencia es, no voy a aceptarlo, pero voy a tener paciencia. Voy a esperar que se pueda solucionar o cambiar la situación. Yo no soy Dios, yo tengo que esperar. Dios no es tolerante, Dios es paciente. Cuando el hombre quiere que Dios sea tolerante, ¿qué hace Dios? Simplemente lo quita del escenario, lo saca del escenario, simplemente. Usted imagínese cómo lo van a sacar, yo no sé, usted lo imagina. Por eso es que en esta época la palabra paciencia ya casi ni se usa. ¿Cuál se usa? Tolerancia. Y eso es lo que va a escuchar. Tenemos derecho, yo tengo mi verdad, tú tendrás la tuya, yo te respeto a ti, respétame la mía. Y me tienes que tolerar. Desde ese punto de vista, nos enfrentamos a instituciones, muchas instituciones. ¿Cómo Dios nos va a hablar cuando nos enfrentemos a eso? ¿Qué vamos a hacer nosotros como creyentes? Y eso es uno de los contextos que establece esta predicación que tenemos que analizar. El segundo contexto es el concepto de la fortaleza. Nosotros estamos siempre en una búsqueda de la fortaleza. Es decir, cuando nuestras fuerzas desfallecen, tenemos que buscar algo que nos animen de nuevo. Si usted tiene algún problema de salud, lo primero que mucha gente dice es remedios caseros, remedios de vitaminas, medicina, y cuando usted se viene a dar cuenta, ¿cuál es el contexto? Que lo revivan, que lo fortalezcan, porque está débil. Y yo puedo hablar de debilidades. Ya usted vio cómo tuve un poquito de dificultad al subir la escalera. Ya yo no subo la escalera como antes. Antes yo subía, en vez de peldaño a peldaño, un escalón, 3, ¡fua! El tercero, el cuarto. Chachi, cuando tú venías estaba yo arriba. Ahora es uno y si acaso. Y poco a poco. Y aguantándose de todos lados. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué yo he hecho? Pues me tengo que poner el XL de la doctora Polo. Que sí que me tengo que buscar vitaminas. Que sí, cuando tú te vienes a dar cuenta, ¡ay, Dios mío! ¿Qué me trajo la pandemia? Pues pensar ¿qué hacía mami, papi? Gárgara de sal. Pues esto nos fortalece ¿qué? El sistema inmunológico. Entonces después me encontré con un producto natural fantástico, Inmunotec, extraordinario. Pues yo soy un sobreviviente. Usted es sobreviviente. ¿Y qué usted no ha hecho para que no se contagie? Buscar algo que lo fortalezca. Amén. Estamos en el contexto de los tiempos, ¿verdad que sí? ¿Y esto se escribió hace cuánto? Y por último, estos 37 versículos, en su última parte, del 32 al 37, nos va a confrontar con nuestra conducta. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar con la conducta? Porque Jesús pide que tú lo sigas, cueste lo que cueste. Anda la lágrima. Las cosas entonces se ponen agudas. Desde ese sentido, pues nosotros queremos que usted ponga atención un poco a lo que Dios nos tiene que decir en este libro del capítulo 4 del libro de los Hechos.
¿Ok? Nos estamos confrontando con instituciones, y las instituciones, ¿quiénes las establecen? Las establecen las potestades de este mundo. No podemos decirlo de otra manera. ¿Ok? Son poderes espirituales de maldad. Al decir poderes espirituales es que tienen poder. Tienen poder. Y desde ese punto de vista, pues nosotros tenemos que analizar que muchas de las cosas que contradicen las cosas de Dios, ya sabemos cuál es su raíz. De hecho, el libro de Efesios, en su capítulo 6, nos dice claramente que tu lucha no es contra ¿qué? Carne ni sangre ni carne. ¿Por qué? Porque tu lucha es contra potestades, contra gobernadores de maldad. Y cuando tú te vienes a dar cuenta, hay una organización que tiene que existir porque no es como Dios. Dios es omnipotente, omnipresente. Ellos tienen poder limitado, pero la presencia de Satanás no puede estar en 10 sitios a la vez. Tiene que estar en uno a la vez. Por tanto, él tiene, como toda institución, una organización. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que darnos cuenta que nos enfrentamos a instituciones que espiritualmente hablando, sabemos cuáles son sus raíces. ¿Y cuál es la intención de estas personas, de estas instituciones, de este poder? Desviarnos de la atención de Dios, confrontarnos a nosotros de tal manera que empecemos a dudar. Eso no es la estrategia que usó con Adán y Eva. Él no ha modificado su estrategia. No. Él lo que ha hecho es que se ha contextualizado a los tiempos. Cada día es más sutil. Usted se puede imaginar si Satanás viene por aquí con la imagen que usted tiene de Satanás, chifle, una cosa que tiene acá atrás, que la cola al final tiene como algo que... Y cuando usted se viene a dar cuenta, si él se aparece así con la imagen que usted tiene, ¿usted va a salir por ahí cogiendo? Va, muchacho, cogemos con una cucaracha. ¿Me entendió? ¿Usted cree que él va a decir, aquí estoy yo, Satanás? No. Él va a venir, ¿qué? Disfrazado. Y usted tiene que ponerle el contexto del disfraz. ¿Cómo verá? ¿Cómo vendrá? Según la imagen que tú entiendas que es el disfraz. Si él sabe cómo tú puedes ser engañado, se va a disfrazar de esas cosas. Si a ti no te agradan los deambulantes, no va a venir de deambulante. Si tú eres ese macho que no quiere a las mujeres, no va a venir con esa mujer así. ¿No? ¿Entendieron lo que quiero decir? Él va a venir disfrazado, según el contexto de lo que tú entiendas que sea. Porque ese es el problema. Que no han leído el libro, pero con solamente la portada ya menosprecian a la gente. Con verle la portada, pero lee el libro para que tú veas. Y ahí es donde está la diferencia. Así que, si nosotros analizamos el contexto del capítulo 4, del 1 al 32, usted se va a dar cuenta, lo primero que nosotros nos vamos a dar cuenta, y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 4. Nos presenta la primera situación de la institución del concilio. Aquí nos presenta en el caso de Pedro. Pedro está haciendo estragos.
Pedro está haciendo cosas maravillosas. Pedro está haciendo cosas que la gente... Usted se puede imaginar que ese concilio votó en un momento dado para que Jesús lo pudieran matar, eliminarlo. Matarle es fácil, eliminarlo. Y cometieron uno de los errores más crasos que ellos podían cometer, aquella institución que supuestamente es perfecta. Hicieron eso en la noche. Hicieron eso tarde en la noche. ¿Y qué tú haces cuando tú haces algo tarde en la noche que tiene visado de confabulación? ¿Qué es lo que tú estás pretendiendo y qué es lo que tú buscas? Pues que nadie venga a oponerse a ti. Tú lo haces cuando la legislatura quieren hacer cosas locas. Tú no votan a las 3 de la tarde. Votan a las 12 de la noche. Todo el mundo durmiendo. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Pues el concilio se reunió para matar, para eliminar a Jesús en ese contexto. Cuando ellos tienen una regla, una ley de que no se podían reunir en las noches. En la noche, en ningún momento de la noche. Y aquí, ¡pum!, se reunieron. Cumplieron la ley. Los que están velando por la ley. ¿Y qué querían hacer ellos con eso? ¿Eliminar a Jesús? Sí. Querían quitar a quien le estaban comiendo los bizcochitos. Ese es el contexto del barrio Bélgica, San Antonio, Macholito y La Cantera. Jesús le estaba comiendo los bizcochitos. Y todo el mundo estaba mirando para allá, para Jesús, en vez de mirarlo a ellos. Cuando ellos querían que, mírame a mí, mírame a mí. Estaban mirando para donde Jesús. Hay que eliminarlo. Y de momento aparece Pedro. Pero no eliminamos al que nos quitaba la atención. Ahora está Pedro. Pues mira, llámame a Pedro ahí, que está haciendo muchas cosas. Y viene esa confrontación. ¿Qué pretendían? Ellos estaban molestos. Hay que dilucidar nuestra molestia. Y para dilucidar la molestia, hicieron cosas raras y extrañas. Vinieron y lo buscaron arrestándolo. No lo trajeron por su propia voluntad. No dijeron, vete Pedro, que te están esperando por una reunión. Lo arrestaron para traerlos ahí. Pónmelo ahí al frente. Porque ya no es lo mismo. Cuando a ti te arrestan y te ponen frente a un juez, ¿cómo tú vas? ¿Con qué actitud tú vas? Temeroso. ¿Qué va a pasar? Me voy a chaval. Ya está prejuiciado. Pero cuando vas a una reunión, tú vas con... yo voy a decir cosas y me van a escuchar. Totalmente distinta a la opinión. ¿Qué sucede? Que aquí vienen y lo ponen al frente de ellos. Y le dice, cese, qué cosa más increíble. Cese y desiste. No hagan más eso. Y Pedro le dijo, ajá, pues ahora escúchame. Escúchame lo que tengo que decirte, porque tú me arrestaste, me pusiste aquí al frente, con valor, sin importar lo que hicieran. Cueste lo que cueste. Predicó. Y usted sabe que esa predicación fue eficaz, porque fue en el Espíritu. ¿Qué hicieron? Lo soltaron. Lo estoy haciendo el recuento rápido. Lo soltaron. Vete. Como dicen, vete. Y no hagas más esto. Pero tú estás loco. ¿Cómo una institución con autoridad para arrestar a una persona ahora lo deja ahí y le dice, no hagas más esto? ¿Tú crees que le cayeron la boca?
Entonces la eficacia de la predicación es que cuando tú no te atreves a hacer las cosas y no eres valiente, confiando y dependiendo de Dios, fortaleciéndote en su grandeza, hermanos míos, tú no eres nada ni nadie. Pero cuando tú confías en Dios y eres representante de aquel que hizo el mensaje para que tú fueras el mensajero, tú eres eficaz en el Espíritu, te van a escuchar, y si no se convierte porque no pescaste, sembraste la semilla. Y eso es lo que quiere decir este contexto. Pero hay que confrontar las instituciones, ¿ok? Fue una predicación con autoridad, hermano mío, para aquellas personas que allí necesitaban eso. Lo necesitaban. Ellos tenían que cambiar esa actitud. Y no se puede cambiar simple y llanamente orando por ellos. Hay que llevarle también la palabra. Hay que confrontarlo, como dice el americano, man to man, cara a cara. Y desde ese punto de vista, ¿ok? Se suscita entonces, se genera otra cosa totalmente distinta. ¿Qué pasó? Sí, lo rechazaron y lo amenazaron. ¿Sí? Consecuencias de que eso estaba así, pues yo me imagino que le dieron bola negra. En unas instituciones dicen lo excomulgan. ¿Te excomulgaron alguna vez a ti? ¿Me entendieron? ¿Cómo lo rechazan? Una orden de mordaza. Esto nos lleva a entender que desde el verso 23 al 31, entonces, surge otra dinámica. Ellos van con una buena noticia, pero sabiendo que lo que les espera es fuerte. Y sabiendo que lo que les espera, por su propia prudencia, no pueden hacer algo. Tienen ellos que recurrir a alguien que es el del poder verdadero. Y cuando usted dice poder verdadero, sí, poder verdadero. Recientemente mi esposa tenía una tía que toda la vida a ella se le inculcó que ella era la persona que iba a cuidar a esa tía. Ella era soltera, fue maestra muchísimos años, una mujer independiente, totalmente independiente. Y a todo el tiempo, Wanda era la persona. Todo el mundo lo sabía, pero todas las instituciones no lo sabían. ¿Usted sabe lo que le pidieron? Un poder duradero. No podía hacer algo mi esposa a favor de mi tía si no tenía ese poder duradero. Entonces, cuando ella tenía que representar a mi tía, aquí, el sobre amarillo, poder duradero. Suscrito por una abogada que firmó y que le dejó saber mi tía que ella era legalmente su tutora. Y le dio el poder duradero. ¿Qué quería decir ese poder? Pues un poder que verdaderamente daba autoridad. Punto. ¿Qué hicieron estas personas en este libro de Hechos? Bueno, porque necesitaban tener un testimonio que glorificara a Dios, que glorificara a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos? Sencillo. Buscaron a quien, al Dios que los glorificara. Y lo bonito de todo esto es que ellos entendían que si el Santo de Israel, el Espíritu
de Dios que estaba, que fue una promesa por Jesucristo en su momento dado, que se manifiesta en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Hermano mío, estamos hablando de otra cosa. Necesitaban el poder del Señor. Es la única manera que usted puede salir a la calle. El miércoles vamos a salir, vienen misioneros, 29 misioneros. Van a salir con nosotros. Vienen 29. ¿Cuántos vendremos? ¿Cuántos van a venir de ustedes? 2. No sé. Yo tengo fe. Amén. Yo tengo fe. Pero el que venga, tiene que venir en el poder de Dios. Con el entendimiento. Diciéndole, sí, Señor, úsame a mí. Aquí estoy. Ay, que yo no sé, excusa. Ay, que tengo que, excusa. Y cuando tú te vienes a dar cuenta, todo es excusa. ¿Por qué? Porque no te atreves. ¿Qué es lo que Dios nos quiere que hagamos? Busca la fortaleza que necesitas. Búscala. Busca esa cristomicina. Ay, santo. Me salió del alma. Amén. Entonces, ¿qué hicieron estas personas cuando tienen ya conciencia? Mire, fueron a donde el Señor a orar doctrinalmente hablando. Si tú puedes, no, si Dios dijo que puede. Doctrinalmente hablando, ellos entendían, hicieron una oración. Doctrinalmente hablando. Dios le honró. Porque cuando tú sabes la intención de Dios, Dios honra. Malo es cuando tú no sabes la intención de Dios. Estás tirando puños al aire. No dan en el blanco. Pero cuando tú sabes la intención de Dios y la intención de Dios, vete que llenaré. Viste, con todo el sonido de atrás. Vete que llenaré tu boca. ¿Le crees a Dios? Pues llena tu boca. Él va a llenar tu boca. Doctrinalmente hablando, ¿sabes cuál es la intención? Entonces, cuando esto ocurre, surge algo maravilloso. Se han fortalecido, han buscado la presencia del Espíritu Santo, le creen a Dios doctrinalmente hablando, y entra el gozo, la de la alegría. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero eso es lo más grande que hay en el mundo. Y si usted no lo ha experimentado, tiene que empezar a bregar con esa situación. El gozo de obedecer a Dios y ver el fruto de obedecer a Dios. Mire, yo he estado más de 40 años evangelizando. Y yo le pido al Señor ese gozo todos los días. Y yo no le puedo decir a usted qué cantidad de personas, eso es irrelevante para mí. Son muchas. Son muchas. Y cada vez que yo le predico a una persona y esa persona le dice, sí, Señor, te deseo, necesito de ti, ven a mi vida, el gozo que me invade es espiritual, es una cosa maravillosa, que yo estoy más que llorando y dándole gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de sentir este gozo. ¿No lo has experimentado? Comienza a bregar con eso. Pero no, estamos orando para hablar en lengua. Yo oro para hablar en lengua. Dios no quiere que yo ore en lengua. Punto, no quiere. Pero me ha dado la satisfacción y el privilegio de haber experimentado el gozo espiritual de cuando una persona se convierte al Señor.
Se le llama llenura del Espíritu. Ore para la llenura del Espíritu. ¿Ok? Tiene el privilegio de hacer esto. Demuestra una intimidad maravillosa. Lo demuestra, hermano mío. Y el Espíritu Santo respalda, lo repito, respalda a quien en Él confía. El Espíritu Santo respalda a quien en Él confía. Si tú confías en el Espíritu Santo, te va a respaldar. Si tú te fortaleces del Espíritu Santo, te va a respaldar. Porque para Dios, 2 más 2 son 4, no son 5. Y menos 3. Amén. Y por último, nosotros llegamos al entendimiento de que todo esto tiene un propósito. Y es confrontarnos con las conductas. Del 32 al 37, del libro de los Hechos, pongo la cita porque como es mucho, nos podríamos tardar un montón. Simplemente pongo la cita para que usted se dé cuenta y usted lo de eso. En el chat mañana va a estar este bosquejo para aquellos que están aquí puedan tener acceso y ver ese hilo conductor que yo llevo. ¿Ok? Hay una confrontación a la conducta. ¿Cuál es la primera? Demostrar que todo que es creyente, que confía en el Señor, que ha sido fortalecido en el Señor y que no está detrás de las confabulaciones demoníacas, espirituales de maldad, a ese creyente su conducta es que va a estar juntos y unánime. Y eso le está dando hincapié, haciendo hincapié todo el tiempo. Juntos y unánimes. Dios no tiene divisiones. Los músicos acá, todo eso era el Antiguo Testamento con los levitas. Ahora todos para el Señor son lo mismo y tienen que bregar. Antes solamente uno era el que predicaba, el profeta. Ahora todo el mundo tiene que hacer algo. Hablar. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Pues aquí lo que estamos hablando es que cuando tú te dedicas al Señor, cuando tú te dedicas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar todo lo que tú necesitas para que lo que es un ideal se materialice. Lo que es un ideal se materialice. Las excusas se van para el lado. Y confías en el Señor en ese sentido. También quiere decir este concepto que ya la revelación está. No hay que inventar la rueda. Ya Dios lo dijo. Y si Dios ya lo dijo, pues simplemente tú tienes que obedecerlo. Pero tenemos una actitud que desafiamos a Dios, que desafiamos al Espíritu Santo. La palabra dice, vete. Punto. Vete. Esa es la orden. Que se encuentra en Mateo 28. Id. La connotación de ir es imperativo. La connotación de ir no tiene opción. Es un imperativo. Y cuando es un imperativo, usted lo único que tiene que hacer es obedecer confiadamente. Cuando usted le pone otra regla a Dios, entonces usted está fallando. ¿Usted sabe lo que yo dije ahora? ¿O usted no se dio cuenta de lo que yo dije ahora?
Él nos dio una regla, pero nosotros le ponemos otra regla a Dios. Desobedecieron, ¿verdad que sí? Es verdad. La consecuencia de nosotros, ¿qué nos trajo? Dimos otra regla a Dios. ¿Eso soy yo o es el micrófono? Vamos a ver si no me muero. Entonces Dios dice algo. Ese es el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos. Con Dios, creyente, cristiano, como si fuéramos inclusive como buscando las perfecciones. Pero cuando tenemos que decirle que sí al Señor, le decimos, no, ¿sabes qué me pasa esto y lo otro? Sí. ¿Estás poniendo otra cosa? ¿Estás poniendo otra cosa? Esta mañana hablaba yo con un hermano y me hace la gran pregunta, extraordinaria pregunta. Dice ahí que no creyó en Dios. Cuando todo se ha basado en la creencia. Cuando todo se ha basado en la creencia. ¡Ay, santo! ¿Y qué era lo que pretendía Moisés? Bajo este contexto. Bien sencillo. Lo mismo que le pasó a Jonás. Dios le dice, mira, le voy a dar agua al pueblo de Israel que está en el desierto. Vete y dale a la peña y que va a brotar agua. ¿Usted sabe que Moisés se molestó? Cuando habla con lo que reunió el pueblo y dijo, ustedes rebeldes, que no merecen nada. Dios me dijo que le diera la peña para que brotara agua, pero ustedes no lo merecen. Entonces ya no está diciendo lo mismo. Ya no está siendo sumiso y misericordioso, utilizando la gracia de Dios. Ya está molesto. Porque Dios le va a dar algo que no merece a ese pueblo. Y él ha experimentado las cosas difíciles, él como líder con ese pueblo. ¿Y qué hizo? Le dio 2 veces a la peña. Y ahí es que demostró, su conducta demostró que puso una segunda regla. ¿Ahora entienden lo que quiero decir con la segunda regla? ¿Lo entienden? Y eso es lo que hacemos con Dios. Siempre le ponemos una segunda regla. Tan pronto usted ve que una persona está hablando bonito de algo y cuando termina dice, pero, se echó la bicicleta. Se echó la bicicleta. No quiero decir más nada porque me voy a meter en lío. Así que tenemos esa problemática y vemos que entonces tenemos que darnos cuenta que aquí Él nos pone un ejemplo en Bernabé. Todas las cosas en común. Pues vino Bernabé y dijo, bueno, pues entonces yo voy a venderlo todo y como estamos en común se lo voy a dar al Señor. La palabra la puso ¿en qué? En acción. La idea se materializó.
Y eso es lo que tenemos que tener, una conducta real. Lo que nosotros decimos tiene que ser acorde a lo que Dios estableció, no de lo que tú estableciste. Si vamos a evaluar nuestra conducta, tiene que ser de esa manera. Así que Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios nos dice, cuidado, van a haber cosas que te vas a confrontar. Tenemos soluciones. Yo soy la fortaleza de tu vida. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y cuando usted clama Jehová es mi pastor, quiere decir tantas y tantas cosas. ¿Entendió? Y me llevará por el camino perfecto. Y no temeré mal alguno. Y cuando Dios hace esas cosas, pues entonces usted reacciona con el soberano Dios. Porque Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios tiene una intención justificada para que nosotros podamos andar conforme a la voluntad de Dios en una sana convivencia. Usted no tiene una sana convivencia porque la legislatura expuso una ley. Es porque ya Dios estableció la ley. Amén. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta que si Dios nos deja saber, cuidado, también nos deja saber hay soluciones. Fortalécete. Entra en el gozo del Señor. Pero siempre evaluando tu conducta. O estás conmigo o sin mí. De eso es que se trata el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y lo mejor de todo esto es que pone el ejemplo en Bernabé. Lea bien ese capítulo, vea este contexto para que usted se dé cuenta que la iglesia que obedece a Dios le teme. Y acuérdese que el respeto y el temor a Dios es entender la sabiduría que Dios nos da a nosotros. Si eso es así, entonces podemos entrar en todas las presiones que nos da este sistema, las comunidades, las sociedades del hoy, ¿ok? Como fue en aquel entonces, y tenemos una gran expresión que dice, yo y Jehová serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ahí no queda la cosa. El libro de los Hechos entonces dice, cueste lo que cueste. Yo y mi casa, yo y mi gente serviremos a Jehová, cueste lo que cueste. Amén. Y eso es otra predicación más. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y la honra a ti, Señor. Pedimos que tú nos ministres, Señor. En estos momentos voy a hacer un llamado a la iglesia. Un llamado a evaluar nuestra conducta, buscando tu fortaleza, porque los tiempos y las instituciones a las que nos enfrentamos son peligrosas. Señor, todo aquel que ponga sus pies, mi Señor, en una firmeza contigo, que se pare y que esté firme, esté diciéndote a ti, úsame a mí, Señor. Úsame a mí, Señor. Estoy aquí para no solamente orar, sino para hablar, para decir, para predicar, para buscar esa eficacia y ese gozo que proviene de ti. Mi llamado es a la iglesia. Si usted siente que usted es un hombre de Dios que quiere obedecer y quiere entrar dentro de ese gozo y quiere oración, yo voy a orar ahora.
por todas las personas que se pongan de pie y que quieran en estos momentos decirle al Señor: heme aquí, Señor. Yo no voy a juzgar a nadie. Solamente Dios está mirando tu corazón. Pero siempre el testimonio del compromiso se va a notar en la gloria que se manifiesta a través de tu persona. Padre, después de un llamado de compromiso, después de un llamado de evaluación de la conducta que debe imperar en nuestra vida, yo te pido, Señor, misericordia. Yo te pido que tu amor por nosotros, Señor, sea de tal manera que hoy podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Reconozco, Señor, que yo no puedo hacerlo solo, ni ninguno de los que está aquí. Por tanto, nuestra expresión es real, sencilla, honesta, sincera, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos con tu amor, Señor. Que en estos momentos ríos de agua viva corran por nuestro ser, Señor. Y digo ríos, Señor, porque toda agua que se estanca tiene el peligro de no entrar dentro de las cosas que tú quieres de nosotros, Señor. Digo ríos, Señor, porque las corrientes de río, mi Señor, consumen todo mi ser. Caminan por todo mi ser, Señor. Y es dinámico, Señor. Por eso es que yo te pido esa fortaleza para que tú obres en mi vida, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hay otro llamado muy pertinente y es un llamado que en cualquier predicación se debe de hacer. Es el llamado al arrepentimiento, es el llamado al perdón. Hay 5 cosas que son importantes dentro de esto que yo llamo que usted debe considerar. Dios quiere que tú sepas y que tú realices que eres pecador. Nosotros vivimos en una cultura donde el pecado tiene altos y bajos niveles. Hay pecados mortales, veniales, hay pecados de comisión, pecados de intención, de omisión. Y cuando usted se viene a dar cuenta, vivimos en una cultura de que el pecado se le dice de muchas maneras. Para Dios el pecado es pecado. Para Dios el pecado es único, una mancha, una imperfección. Pero también Dios quiere que tú sepas que Él es bueno y que aunque Él no puede convivir con el pecado, le dio una solución al ser humano. Esa solución fue darle un regalo que es la vida eterna, la unión con Él, perdonándole el pecado. Pero para eso tienes que arrepentirte y aceptar la única solución, que es Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay salvación. Y la salvación que estamos hablando aquí es la salvación más extraordinaria que usted puede imaginarse. En el Oriente, la gente lo que busca es la reencarnación. En el Medio Oriente, la obra. Pero nosotros, los creyentes del Occidente, sabemos que la única salvación que nos da la esperanza de la vida eterna y de obtener el regalo
es a través de Cristo Jesús. Ni Mahoma, ni Confucio, ni el Papa, ni las vírgenes, ni los santos, ni los bautistas, ni los presbiterianos, ni los metodistas, ni ninguna cosa creada podrá hacer la obra que hace Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios no se pide que tú la creas. ¿Y qué tú vas a creer? Que eres pecador, que te tienes que arrepentir, que tienes que decirle: Señor, tú eres bueno, yo necesito tu gracia inmerecida. Cristo, ven a mi vida como tú, mi Señor y mi Salvador. Esa es la declaración. Si tú crees eso, entonces la decisión que hoy tú tienes es un sí para el Señor. No es un no, porque en el no ya está. El no no existe en esta decisión. Eso es paradójico, porque como Dios es así. No, hoy no. Pues es que en el 2, ayer estaba en el no. Antes de ayer estaba en el no. ¿Qué te cambia y qué te salva? El sí. Por eso es que Dios te dice que el que cree obtiene la vida eterna. Si tú has creído, Dios te invita a que vengas a sus brazos. Cristo te dice: yo voy a salvarte, y lo va a hacer. Tienes que creer. Tienes que tener ese sí para el Señor. Y hago esta invitación atreviéndome a decirlo, aunque yo sé que se predicó para la iglesia y aunque yo sé que aquí está reunida la iglesia. ¿Habrá alguien aquí que necesite la salvación de Cristo Jesús? Y viene y obtiene el regalo de la vida eterna. No sé si estamos todavía por YouTube. Si hay alguien que en las redes sociales ha escuchado esto y ha llegado hasta este punto del mensaje, le invitamos a que se comunique con nosotros en la Iglesia Bautista Betel. Los números están en nuestra página. Queremos saber de usted. Nosotros en el caso nuestro hemos predicado la verdad, hemos establecido una predicación bíblica, le hemos hablado a la iglesia y le hemos hablado al inconverso, a la persona que no cree. Así que damos gracias a Dios porque hoy pudimos exponer proféticamente hablando lo que la Biblia ya ha establecido como revelación. La palabra eficaz proviene del oír, y el oír la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.